Cámara, anda. Bien, quiero comenzar agradeciendo a las autoridades de esta casa, la casa que fuera del doctor Alfredo Palacios, con esta hermosa biblioteca que nos inspira y nos da ánimos para seguir la lucha, en la cual él estuvo siempre desarrollando un papel de vanguardia, la lucha por la justicia social, por los derechos de los trabajadores, por la construcción de una sociedad socialista. Y lo hacemos en este día, ¿verdad?, el 11 de septiembre, cuando se cumplen exactamente 50 años del golpe de Estado criminal que puso fin a uno de los procesos políticos más interesantes que vivió América Latina en aquellos años. Estamos hablando del gobierno de la Unidad Popular en Chile, ¿verdad?, bajo la presidencia o con la presidencia de Salvador Allende. Salvador Allende fue un personaje extraordinario y que todo lo que hagamos ahora para homenajearlo, y más que homenajearlo, que es algo que a él no le gustaría, ¿verdad? Era un hombre extremadamente sencillo, sobrio, muy austero y muy ubicado en esas cosas, pero sí para recuperar sus ideas, su proyecto, su espíritu profundamente generoso, socialista, latinoamericanista, en pos del cual ofrendó su vida. Allende muere, ¿no es cierto?, combatiendo en el Palacio de la Moneda. Y hay muchas razones para pensar de que murió en un combate, en contra de la versión oficial que habla de que Allende se suicidó. Son hipótesis, ¿verdad?, que están siendo actualmente revisitadas, porque hay un elemento sospechoso que permite suponer de que Allende resistió a pie firme cuando entró la soldadesca de Pinochet, irrumpiendo en su despacho en el Palacio de la Moneda. Y es que ni los gobiernos militares, ni los gobiernos posteriores de la Concertación y después de la nueva mayoría, nunca autorizaron la realización de una autopsia de los restos de Salvador Allende. Autopsia que, según mucha gente, y que yo comparto esa idea, probablemente demuestre que realmente no fue Allende un suicida, sino que fue un combatiente que luchó con las armas en las manos hasta el último momento. Después de asegurar que sus más inmediatos colaboradores, que eran unos 18, salieran por la puerta de la calle Morandé y se pusieran a salvo de lo que de otra manera sería una masacre. Pero dicho esto, ¿verdad?, creo que es importante plantear que Allende fue un gran precursor de estos procesos emancipatorios que después hemos visto prosperar en América Latina. Allende intentó en repetidas ocasiones alcanzar la presidencia de Chile. Tuvo la constancia, ¿verdad?, la porfía de seguir hasta el final una carrera que finalmente en el año 1970 se veía coronada con el éxito. En 1952 fue candidato presidencial. Fue derrotado por el general Ibáñez del Campo. En 1958 volvió a ser candidato presidencial y ahí cayó en manos de la derecha más rancia de Chile, que en ese momento tenía como candidato presidencial a Jorge Alessandri. Vuelve a la carga en 1964, ¿verdad?, con el Frente de Acción Popular, a la cabeza del Frente de Acción Popular, y pierde en contra de Eduardo Frei. Y finalmente, en 1970, creada la Unidad Popular, Allende consigue llegar a la presidencia. Es muy interesante destacar que a lo largo de las tres candidaturas
anteriores, ¿verdad? Allende siempre concitó el fuego graneado de la derecha chilena y del imperialismo, desde muy pronto, ¿verdad? Le inventaron toda clase de críticas y agresiones y descalificaciones, sobre todo ya cuando en 1958 estaba compitiendo prácticamente cabeza a cabeza con Jorge Alessandri, candidato, vuelvo a repetir, de la derecha tradicional. Y cuando él vuelve a la carga para las elecciones de 1964, ya con la Revolución Cubana triunfante allá en la isla, ¿no es cierto? Y siendo él un candidato que se autoproclamaba marxista, toda la maquinaria del imperio norteamericano se puso en contra de Salvador Allende, con ingentes sumas de dinero para contratar periodistas, para sobornar a políticos, para presionar a sectores, ¿verdad?, indecisos, a partir de campañas del terror, acerca de lo que ocurriría en el caso de que en Chile triunfara Salvador Allende en contra de Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva aparecía como el candidato de la Alianza para el Progreso. No nos olvidemos que cuando triunfa la Revolución Cubana, John Fitzgerald Kennedy se da cuenta de que no bastaba con las intervenciones militares y que lo que era necesario hacer era crear una alternativa que él llamó una revolución en libertad. En contra de la Revolución Cubana, que aparecía como una revolución bajo dictadura, desde la óptica sesgada, reaccionaria de Washington, Kennedy decía, tenemos que inventar alguien que represente una revolución en libertad, que haga los cambios que hay que hacer, pero que los haga en libertad, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en Cuba, en donde la opinión establecida era de que ahí se había instaurado una dictadura. Kennedy era un hombre muy inteligente, con una gran formación. Heredó todos los planes para la invasión de Bahía Cochinos y no supo ponerles límites. Hay quien dice que él pagó con su vida las dudas con las cuales se manifestó en relación no solamente a Bahía Cochinos, sino sobre todo sus dudas en relación al involucramiento que ya estaba teniendo Estados Unidos en la península indochina, que terminaría luego con la guerra de Vietnam. Y en ese sentido la película de Oliver Stone, JFK, es una película que reúne unos materiales extraordinarios que han surgido además de las audiencias y de las declaraciones de las personas ante la Corte en Estados Unidos, en sede judicial, que demuestran cómo Kennedy tenía esa intuición. Y para detener, ¿no es cierto?, a Allende, canalizó unos enormes esfuerzos en este proyecto de la revolución en libertad, dando una cantidad, ofreciendo una cantidad muy grande de dólares en ayuda para publicidad, para organizar la campaña política, para darle fuerza al candidato de la democracia cristiana, un candidato que venía de la derecha en los años 30. Allende había ya debatido con él en aquellas épocas, ¿verdad? Un candidato que en aquella época era filofascista. Luego fue evolucionando Eduardo Frei hasta convertirse en un demócrata cristiano, digamos, clásico, que con esta enorme ayuda de los Estados Unidos triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales de 1964, en donde ya la campaña del terror, orquestada por los medios periodísticos en Chile, era apabullante. Después se supo, mucho después, incluso diría que hasta hace unas pocas semanas, se logró obtener más información cuando se desclasificaron nuevos documentos de la CIA, en donde se informaba que el señor Agustín Edwards, que era el director del diario El Mercurio, que pertenecía a la familia fundadora de ese periódico que se inicia en la primera mitad del siglo XIX en Valparaíso,
ese señor, Agustín Edwards, estaba en la nómina de la CIA. Tanto es así que él fue expulsado cuando estos antecedentes llegaron al conocimiento público en Chile, hace cosa de 5 o 6 años, fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile. Aunque él en ese momento dijo, yo no soy periodista, soy el dueño del diario. Pero de todas maneras, como dueño del diario tenía una responsabilidad periodística, porque de hecho él escribía los principales editoriales de El Mercurio. Contra todo ese poder, un poder comunicacional de fuego, combatió Salvador Allende. A los efectos de evitar, desde la órbita, desde la perspectiva propia de los Estados Unidos, de que Chile se convirtiera en una nueva Cuba en tierra firme sudamericana, algo que era absolutamente inadmisible para Washington, y sobre todo para los halcones de Washington, para la gente que estaba vinculada sobre todo a la CIA, y por lo tanto, digamos, el esfuerzo que se hizo fue gigantesco. Esfuerzos que continuaron cuando ya a partir de 1967 se vislumbraba el fracaso del gobierno de Frei y que de nuevo la izquierda tendría una oportunidad de competir con buenas chances de ganar en las elecciones presidenciales de septiembre de 1970. Y ya en ese momento arrecia la ofensiva de los Estados Unidos para sostener el gobierno de Frei, para avanzar en algunos programas de control de la opinión pública chilena, ¿verdad?, para seguir ensanchando la base de apoyo periodístico, comunicacional, campañas de propaganda que adquieren una renovada virulencia a medida que se veía que la candidatura de Salvador Allende iba ganando más y más cuerpo y que el gobierno de la democracia cristiana se estaba enfrentando ante su fracaso, un fracaso que era ya evidente a pocos años de cumplirse el mandato de Frei, que terminaba justamente en 1970, él había asumido en 1964, pero ya en el año 67, 68 era evidente que iba a ser muy difícil para la democracia cristiana poder reelegir su candidato. En ese momento el candidato era Radomiro Tomic, que representaba el ala izquierda de la democracia cristiana, un personaje interesante que planteó, habiendo percibido las limitaciones del gobierno de Frei, que en el fondo básicamente mantuvo el modelo económico vigente, aunque creó una nueva figura para lograr lo que él llamó la chilenización del cobre, que no fue la estatización, sino tratar de darle una mayor injerencia al Estado chileno en la explotación del cobre y obtener un cierto reparto un poco más favorable al gobierno, nada más que eso. Viendo estas limitaciones, decía Tomic, planteó algo que hoy en día nos suena realmente sumamente sorprendente. Planteó una vía no capitalista de desarrollo. Fue impresionante porque eso de alguna manera vino a legitimar la propuesta que hacían los partidos de la Unidad Popular, cuyas dos cabezas fundamentales eran el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y luego había otras fuerzas menores, ¿verdad?, el MAPU, la Izquierda Cristiana, el Partido Radical, etcétera, que se juntaron bajo el alero de la Unidad Popular. Pero lo cierto es que esa campaña que se realiza ya a lo largo del año 1970, las elecciones fueron el 4 de septiembre, ¿verdad?, desde finales, diría yo, la segunda mitad de 1969, yo estaba viviendo en Chile para esos años, la campaña de terror y de desabastecimiento y de intimidación y de acusaciones a los militares ya era una cosa realmente ensordecedora, ¿no es cierto? Era muy difícil calcular las chances que podía tener Allende de prevalecer ante un clima ideológico, periodístico, político tan hostil como el que estaba fogoneando, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos en ya
su fase final de la campaña de terror, ¿no es cierto? Sobresalieron ahí figuras como la de el ministro Andrés Saldívar, por ejemplo, que predijo que si ganaba Allende, los chilenos iban a verse privados de sus casas, de sus automóviles, sus hijos irían a ser enviados a Cuba para ser educados en Cuba. Digo, toda una serie de patrañas que se cometieron también, se dijeron durante la Revolución Cubana, ¿verdad? Recordemos el caso de esos casi 15.000 niños que fueron de alguna manera trasladados de Cuba a los Estados Unidos, porque permeó la propaganda norteamericana que decía que Fidel iba a mandar a esos hijos a educarse en la Unión Soviética. Entonces hubo todo un operativo montado por la Iglesia Católica para sacar a esos niños, la famosa Operación Peter Pan, ¿verdad? Niños que después prácticamente dejaron de tener todo contacto con sus padres, quedaron en los Estados Unidos, sus padres en muchos casos nunca los volvieron a ver. Bueno, pero esa campaña se volvió a lanzar en Chile en contra de Salvador Allende. Pese a lo cual Salvador Allende gana las elecciones. Gana, digamos, no con la mayoría absoluta que se requería, pero sí gana con una primera minoría, 36% de los votos contra 33% de Jorge Alessandri y 28% de Radomiro Tomic. Esto, claro, planteaba un gran interrogante. ¿Qué iba a hacer el Congreso? Porque ahora el Congreso era quien tenía que decidir quién sería presidente de Chile, debiendo elegir entre las dos primeras minorías relativas que había. La primera era la de Allende, la segunda era la de Alessandri. La tradición en Chile indicaba que el Congreso siempre se había inclinado a favor de quien hubiera obtenido la primera minoría relativa. Pero ahora la campaña era tremenda. Una campaña tremenda porque Estados Unidos, a través de sus epígonos en Chile, estaban presionando a los militares para que no permitieran que el Congreso Pleno designara a Allende como presidente. Y en la medida en que había militares constitucionalistas que conocían a Allende, porque el hombre tenía una dilatada trayectoria, ¿verdad?, a lo largo de los últimos 40 años, desde 1930 hasta 1970, militares constitucionalistas respaldaban la decisión del Congreso que se suponía que iba a favorecer a Allende, pero la pagaron con su vida. Por ejemplo, el general René Schneider, que fue secuestrado por un grupo comando organizado por la CIA, toda la metodología de la CIA puesta en funcionamiento, ¿verdad?, para impedir el triunfo de Allende, secuestran al general Schneider y después, en una situación un tanto confusa, según dicen los secuestradores, intentó escapar y bueno, y alguien lo trató de detener, se resistió y le pegaron un balazo y lo mataron. Pero mataron a quien era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Chile, la Fuerza de Tierra, el Ejército, ¿verdad? Esto para que vean ustedes, la campaña del terror no era solamente publicidad, era también asesinatos, eran muertes de candidatos, eran persecución a líderes políticos, a militantes de la Unidad Popular. Pero finalmente, creo que fue el 4 o el 5 de noviembre, el Congreso Pleno ratifica el triunfo de Allende y Allende se convierte en el primer socialista marxista democráticamente electo en la historia universal, ¿verdad? Ya no fue producto de un triunfo, de una revolución, sino que en el marco de las instituciones de una democracia burguesa, un presidente marxista había logrado ser elegido en este país remoto del sur de América Latina, del sur de Sudamérica, que era Chile. Y el gobierno de Salvador Allende realmente hizo una labor extraordinaria que originó de inmediato la reacción de parte del gobierno de Estados Unidos. Hay que decir que a los pocos días, mejor dicho, primero, que las elecciones chilenas fueron seguidas muy de cerca por la Casa Blanca, que en ese momento estaba bajo la administración de Richard Nixon. Nixon, que era un anticomunista visceral, empedernido, había estado en Chile en una gira en el año 1967,
le había ido muy mal, no solamente en Chile, sino en toda América Latina, así que estaba con una preocupación enorme y una furia muy grande en contra de la izquierda, de los socialistas, los comunistas, los marxistas, y él estuvo ese domingo, 4 de septiembre, pegado a la televisión y a la radio para tener informaciones de primera mano, aparte de las que les mandaban sus funcionarios de la embajada y la gente de la CIA, sobre cómo iba la elección en Chile. Cuando se confirma que Allende obtuvo la primera minoría, al poco tiempo llama a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, que en ese momento estaba dirigida por Henry Kissinger. Convoca a Kissinger, convoca al secretario de Estado, convoca al director general de la CIA, que era Richard Helms, y hacen una reunión que tiene lugar probablemente, creo que fue el 15 de septiembre, no tengo idea, pero una semana y media después, ¿verdad? Cuando ya recogieron muchos materiales sobre el clima postelectoral en Chile, etcétera, y en donde, bueno, Nixon estaba realmente furioso. Lo digo porque esto es lo que dice el documento, las notas de la reunión que escribió Richard Helms, el director de la CIA, en donde él marca en sus notas, que las pueden ver los que tengan interés en ver esto, yo las hice subir en mi blog, en atilioborón.com.ar, y ahí buscan Nixon o Allende o Helms, etcétera, y enseguida va a aparecer el artículo en donde yo pongo el facsímil de la nota que escribió Helms, que fue un material desclasificado hace muchos años, en donde él marcaba Nixon furioso y decía otras cosas más. Imprescindible evitar que el Congreso ratifique el triunfo de Allende. Y después decía, para comenzar hay 10 millones disponibles para esta tarea. 10 millones en el año 1970, digo un poco para tener la comparación, equivalen, no recuerdo muy bien, pero probablemente unos 110, 120 millones de dólares de hoy, ¿verdad? Esto era, digamos, lo que Allende ocasionaba de parte del gobierno a los americanos, disponer de esa suma de dinero que era muy importante en ese momento. Es más, Nixon dice, ahí mandemos a nuestros mejores hombres. Los mejores hombres eran los mejores espías, los mejores sicarios, la gente más especializada. Obviamente, se lo dice al director de la CIA, mandá a nuestros mejores hombres. Y además decía otra cosa, todo esto por fuera de la embajada. La embajada no tiene que aparecer de ninguna manera, o sea, una operación absolutamente clandestina. Y es lo que efectivamente se hace. Y que culmina, entre otras cosas, con el asesinato de Snyder y con esa campaña de terror que se lanza de todas maneras para impedir lo que por suerte no pudo impedirse, que fue la designación final por parte del Congreso de Salvador Allende. Pero vean ustedes la importancia extraordinaria que le asignaban a esa elección en Estados Unidos, nada menos que Richard Nixon, que tenía otros frentes de problemas, ya la guerra de Vietnam, que estaba soplando enfurecidamente sobre la política norteamericana, pero que en el caso de Chile había ahora un nuevo frente de tormenta para Washington, y Washington estaba dispuesta a jugar muy fuerte todas sus cartas. Bueno, no voy a sintetizar acá, seguramente otros lo han hecho ya, lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Salvador Allende recuperó para Chile el cobre, pronunció ese famoso discurso en las Naciones Unidas diciendo el cobre es el sueldo de Chile, no puede estar en manos distintas a las del Estado Nacional chileno. Se produjo la estatización del cobre, estatizó también la empresa AT&T, que manejaba el tema de las telecomunicaciones, la telefonía en Chile, avanzó en la reforma agraria, cosa que había hecho muy módicamente el gobierno de Eduardo Frei con Allende. La reforma agraria avanza con un ímpetu extraordinario, ¿no es cierto?, llegando a
expropiar una enorme cantidad de hectáreas de la mejor tierra de Chile. No era la tierra marginal como se había hecho en los años de Frei, sino las mejores tierras de Chile. Nacionalización de la gran industria en Chile, las principales industrias, ¿verdad?, que habían boicoteado al gobierno de Salvador Allende, fueron puestas bajo control obrero, fórmulas mixtas de control obrero y de control por parte de funcionarios públicos, de la Corfo, la Corporación de Fomento, una institución muy importante en Chile en materia de promoción de la industrialización y el desarrollo económico. Realmente los logros también en materia educativa, en materia de alimentación, un programa en donde se garantizaba medio litro de leche por niño en Chile, cosa que no ocurría antes, una gran expansión de la salud pública, de la educación pública y una gran batalla cultural, ¿verdad?, mediante la fundación de la editorial Quimantú, que estuvo bajo control de un personaje entrañable como Marta Harnecker, ¿verdad?, que hizo una tarea extraordinaria de difusión de libros a muy bajo costo y de materiales de estudio, de folletos explicativos de la situación, de lo que era la transición al socialismo, lo que eran el proceso de desarrollo bajo el mundo capitalista, la génesis de la pobreza, la exclusión. Digo, tuvo una tarea de concientización muy importante. Todo esto en medio de una ofensiva creciente de parte de la derecha, de parte, por supuesto, diseñada y financiada por los Estados Unidos de una manera extraordinaria, captando el malestar de algunos sectores medios. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hacía la derecha era vaciar los supermercados, vaciar las tiendas de abastecimiento, retener la producción, no venderla, no ponerla a la venta, planteando la idea de que, bueno, con el socialismo fracasa todo, no hay leche, no hay aceite, no hay café, no hay azúcar, todo eso estaba, ¿verdad? Y entonces emergieron formas de organización popular desde abajo que iban a buscar estos lugares de acaparamiento de esas mercancías, los denunciaban, ¿verdad? La policía obligaba a que esas mercancías fueran a los supermercados, ahí la gente lo compraba, pero el malestar de la población era muy grande. Enseguida, digamos, pegaron un zarpazo sobre el gremio de los camioneros, un gremio de verdad muy conservador, reaccionario abiertamente, que lanzó una huelga, un paro enorme, que se demoró meses, con lo cual se paralizó no solamente la producción, sino la distribución de las mercancías en Chile, y todo esto además con la expansión de grupos fascistas directamente, como este grupo llamado Patria y Libertad, que era un grupo que tenía toda la típica caracterización de las organizaciones, de los comandos, de los batallones fascistas, una organización cuasi militar, armada, ¿no es cierto?, que tenía por misión atacar a la militancia socialista, comunista, a los simpatizantes de la Unidad Popular, cometer destrozos en distintos barrios, atentados contra las redes de tendido eléctrico, etc. Y Patria Libertad, por supuesto, financiada generosamente por el gobierno de Estados Unidos, todo lo cual evidentemente creó obstáculos muy fuertes para la vida cotidiana de los chilenos. Estados Unidos siguió jugando, presionando, ¿verdad?, para que hubiera una reacción muy fuerte del pueblo chileno en contra de las penurias a las cuales estaba siendo sometido por causa de estas políticas de sabotaje, de bloqueo, ¿verdad?, que se erigieron en contra del gobierno chileno, porque empezaron formas de bloqueo muy selectivas, no vender determinado tipo de producto, no comprarle otras cosas a Chile, no un bloqueo como el de Cuba, pero sí empezaron a haber restricciones muy fuertes al comercio exterior de Chile, a la transferencia de recursos, de divisas a través de la banca internacional, todo con la esperanza de que este malestar diera lugar a una especie de sublevación popular que derrocara desde dentro el gobierno de Salvador Allende. Bien, y hay una fecha decisiva. Estamos ya en el año 1973, ¿verdad? Pasé por alto la apertura que significó
las relaciones exteriores de Chile, con el reconocimiento de los diplomáticos con Cuba, con la República Popular China, ¿verdad? El apoyo que Allende le otorgó a la guerra de Vietnam. Digo, o sea, realmente Allende fue el gran precursor de lo que luego sería conocido como el ciclo progresista en América Latina, que comenzaría con el triunfo de Chávez en la elección de 1999, ¿verdad? Perdón, 1998. Allende fue el gran precursor de todo esto, pero les decía, hay una fecha decisiva que creo que fue en abril del año 1973, porque las tentativas de que hubiera una insurrección popular que depusiera a Salvador Allende se iban diluyendo, pero estaban estas elecciones regionales que se iban a tener lugar en Chile, vuelvo a repetir, creo que fue en abril de 1973. Y la gran esperanza era una derrota aplastante del allendismo en esas elecciones. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Lo que ocurrió fue que Allende, a pesar de los bloqueos, a pesar de las huelgas salvajes, a pesar del sabotaje, a pesar del desabastecimiento, del encarecimiento de los productos, del aumento de los precios absolutamente especulativos que se hacían en Chile en aquellos momentos, la votación de Allende saltó del 36% que él había cosechado en 1970 al 43.2%, ¿verdad?, que él obtuvo en las elecciones de regidores, elecciones locales que tuvieron lugar en ese mes de abril de 1973. Y esto creo que fue el incidente o el evento que produjo ya, inclinó el fiel de la balanza hacia el golpismo, el momento en que el gobierno de Estados Unidos, convencido de que ya no iba a haber una insurrección interna de protesta de las clases populares en contra de Allende, y que la vía electoral demostraba que Allende había fortalecido su base electoral de una manera muy significativa en esa nueva elección, de que la única alternativa que quedaba era fraguar el golpe de Estado, organizar el golpe de Estado, ¿verdad?, para lo cual venían trabajando, ¿no es cierto?, hacía mucho tiempo, pero que estaban un poco a la espera, viendo de que los acontecimientos de alguna forma pudieran tener un cauce menos problemático para el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, efectivamente, después de ese triunfo electoral, simplemente la decisión de Washington era que había que acabar con el gobierno de Salvador Allende, y que la forma de hacerlo, la única forma posible, habida cuenta de que el pueblo seguía respaldando a ese gobierno, era a través del golpe militar. Y eso fue lo que pasó. Simplemente se esperó el momento oportuno, ¿verdad? Se crearon condiciones cada vez más difíciles para el gobierno de Salvador Allende, y en un momento determinado se dio la orden de salir al frente con todo. Primero lo hizo la Marina en Valparaíso, una insurrección de la Marina. Pinochet, que había sido supuestamente atraído a las filas del allendismo, la Unidad Popular, un personaje repugnante, rastrero, corrupto, traidor, ¿verdad? Igual que el general Mendoza, general de Carabineros, que hasta pocos días antes daban muestra de total lealtad hacia el gobierno de Salvador Allende, mantener las Fuerzas Armadas en la legitimidad constitucional. Bueno, súbitamente, cuando aparecen los primeros focos de rebelión en Valparaíso, vuelvo a repetir, ahí la Fuerza Aérea y el ejército chileno se lanzan con todo y terminan con el bombardeo de La Moneda, terminan con el enfrentamiento donde Allende, como dije anteriormente, pierde su vida, y comienza, digamos, una etapa oscura, muy dura en la vida económica, social y política de Chile, una dictadura que duraría hasta el año 1990, y una hegemonía militar que se extendería por mucho tiempo más, porque de hecho la famosa transición democrática chilena, con la Concertación, fue una especie de neopinochetismo.
en donde supuestamente se democratizaron las instituciones políticas, se podía elegir presidente. Ahí aparece Patricio Aylwin, que fue un golpista contumaz que de repente aparece con ropajes de gran líder democrático. Fue un golpista, fue un hombre que favoreció el golpe de Estado, como lo favoreció también Eduardo Frei. Hay que decir, ni hablemos de Andrés Saldívar, que fue realmente canallesco lo de él. Estoy hablando de un personaje como Saldívar que todavía hoy, ¿verdad?, a 50 años sigue ejerciendo su influencia desde el Senado de Chile, ya no como senador, que fue senador por décadas, pero está como una especie de jefe administrativo o jefe político del Senado de Chile. Una verdadera vergüenza, un hombre que tendría que estar en la cárcel por sedicioso y por cómplice de un crimen como el que se cometió contra Salvador Allende y contra el pueblo chileno, contra los miles de detenidos y desaparecidos, contra los miles y miles de gente torturada, en donde en estos días se recuerda, ¿verdad?, la tortura salvaje, la forma brutal, alevosa de asesinato que padeció Víctor Jara, ¿verdad?, a quien le cortaron las manos, le troncharon las manos y luego lo asesinaron de una manera incalificable. Digamos, todo eso ocurrió y todo eso fue convalidado por la famosa transición democrática chilena, que yo siempre sostuve, ganándome muchos enemigos en el mundo académico, que la transición no era tal, porque lo que yo planteaba, y que vale también hoy, es que una transición democrática no puede mantener intactas las instituciones y el modelo económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura, como ocurrió en el caso de Chile. Y lo tenemos todavía el día de hoy. 50 años después, el presidente Boric no puede acabar con esa estafa gigantesca que son los fondos privados de capitalización y de pensión, ¿verdad?, que es un robo a los trabajadores, es un robo a aquella gente que mes a mes va depositando parte de su sueldo en las AFP, así se les llama en Chile, administradoras de fondos de pensión, y que está comprobado que es un robo, pero no es porque yo lo digo, lo dicen los informes del Banco Mundial, lo dicen informes académicos. Sin embargo, la trama de intereses que se ha armado, ¿verdad?, en Chile es tan fuerte que Boric no puede hacer absolutamente nada. Hizo un intento muy tímido de tratar de ver cómo desmontaba, aunque sea parcialmente, todo eso, pero no logró avanzar. De manera que estamos, ¿verdad?, hoy, bueno, conmemorando esa heroica batalla del pueblo chileno, esa heroica batalla de Salvador Allende, que fue realmente un gran precursor de lo bueno que comenzó a ocurrir, los cambios que empezaron a ocurrir en América Latina en el siglo XXI, cambios que, entre otras cosas, nos permitieron, por ejemplo, rechazar el proyecto más importante que Estados Unidos tenía para América Latina, que era el ALCA, que fue rechazado en Mar del Plata en el 2005. Allende fue el gran precursor de todo esto, un hombre de un espíritu absolutamente latinoamericanista, que cuando Fidel le pidió ayuda para crear la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, para crear un clima de opinión latinoamericano que de alguna manera diese una especie de cobertura, apoyo a los intentos del Che Guevara de implantar una guerrilla en el corazón de Sudamérica, en tierra firme en Bolivia. Allende se jugó por eso, afrontó las consecuencias de todo eso, y lo que es muy interesante, el pueblo chileno, pese a la enorme campaña de desprestigio al cual Allende era sometido precisamente por eso, ¿no es cierto?, donde yo todavía me recuerdo los editoriales del Mercurio y las caricaturas mostrando a Allende, ¿verdad?, como un guerrillero disfrazado de diplomático y viceversa, o de senador y viceversa. Pese a todo eso, el pueblo chileno acompañó a Allende, lo religió senador varias veces y lo hizo presidente de la República. Este 11 de septiembre, entonces, es una fecha para recordar, pero es una fecha para aprender también. Aprender de que el imperialismo es el imperialismo a pesar de los ropajes con los cuales pretenda presentarse, ¿verdad? Se puede presentar como un afroamericano simpático como Barack Obama, o como un personaje repelente como Donald Trump, o como un señor mayor al borde de la senilidad
como es Joe Biden, pero en cualquiera de estos casos el imperialismo es el imperialismo, porque es un juego de fuerzas en donde más allá de las figuras, el mascarón de proa, lo que importa es la esencia del sistema, y la esencia del sistema no ha cambiado, todo lo contrario. La esencia del sistema es el saqueo, la explotación, la incorporación de los países de América Latina de manera absoluta, ¿no es cierto?, a la hegemonía norteamericana, y eso hoy en día es un peligro más grande que lo que era hace 50 años atrás. Y pensemos solamente en esto. Hoy en día la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, ya no habla de nuestro patio trasero, habla de nuestro vecindario. Y nuestro vecindario somos todos nosotros, y ella habla del agua que tenemos, el litio que tenemos, el cobre que tenemos, el oro que tenemos, el petróleo y el gas que tenemos. O sea, ya el imperialismo se ha despojado de toda máscara que disimulara sus intereses, sus pretensiones, y ya dice claramente que vienen por apoderarse de todas las riquezas de América Latina y el Caribe, porque somos nosotros el emporio más grande de recursos naturales que existe en el planeta. No hay otro continente que tenga tanta agua, tanto oro, tanto petróleo, tanto gas, tanta energía de todo tipo, la biodiversidad que tenemos nosotros en América Latina. Entonces, por esa razón es que hoy, 11 de septiembre, tenemos que, lejos de limitarnos a rememorar lo ocurrido, tomar nota de lo ocurrido y afilar nuestros instrumentos de lucha para oponernos al designio de convertir a América Latina simplemente en una sucursal, en una colonia de los Estados Unidos. Allende nos señaló el camino, tenemos que seguir avanzando por ese camino y confiar en sus palabras cuando decía que más pronto que tarde se abrirán las alamedas por donde pasen los hombres y las mujeres libres de nuestra América. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro deseo, y vamos a ser fieles a ese legado hasta el final. Muchas gracias.